Insisto, con mucho pesar le informamos a usted, y ya lo ha venido usted escuchando durante todo el día, mediante la transmisión de Vicente Serrano, ahí en Sin Censura, le queremos informar sobre el fallecimiento del Papa Francisco. Así fue como sus colaboradores lo dieron a conocer esta mañana. Bueno, fue la mañana de Ciudad del Vaticano, ya lo sabe usted, son pues algunas horas más adelante en el reloj. Habría sido en la madrugada de este continente, del continente americano, pero efectivamente, bueno, pues así es como se da a conocer esta triste noticia del fallecimiento del Papa Francisco. Fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universali, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l'anima del Papa Francesco all'infinito amore misericordioso de Dio uno e trino. Gracias. Bueno, pues ahí están las palabras de uno de sus máximos colaboradores. De hecho, hace ratito hubo una crítica ahí a la persona de este señor, ¿no? Kevin Farrell, cardenal, el llamado camarlengo del Papa, el cardenal Kevin Farrell, confirma oficialmente este fallecimiento. Y mire, antes el Papa Francisco se dirigió al pueblo, se dirigió a la gente que se congregaba ahí en la Plaza de San Pedro en su mensaje Urbi et Orbi. Por supuesto, por su estado de salud, solo pudo dar la bendición, ¿no? Y le pidió a uno de sus asesores que pues pudiera, por favor, dar a conocer su mensaje. Pero bueno, vamos a ver, escuchar lo que da a conocer el Papa Francisco, porque sabe que se fue de este mundo denunciando injusticias, se fue rechazando políticas antiinmigrantes como las que tiene Donald Trump, justo un día después de haberse reunido con el vicepresidente de los Estados Unidos, el hipócrita de J.D. Vance. Se fue denunciando el genocidio en la Franja de Gaza y exigiendo la paz. Así se fue el Papa Francisco. Y bueno, vamos a escuchar estas son las últimas palabras grabadas que se tienen del Papa Francisco, de Jorge Mario Bergoglio, ese era su nombre, le digo yo a usted, su nombre de nacimiento. Él elige, se hace llamar Francisco al obtener el papado para inspirarse en la obra de San Francisco de Asís. De hecho, su tercera encíclica, bueno, pues versa sobre una inspiración a la obra de San Francisco de Asís en cuanto a la fraternidad universal entre tantas situaciones. Pero bueno, este es el último mensaje del Papa Francisco. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Benedicat Deus, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti. Ya en la última imagen podemos ver cómo es que pues hace este recorrido ahí en la plaza de San Pedro y vemos que
recibe ahí un regalito, era un regalito, un niño con cáncer, ¿no? Y bueno, pues después perderá la vida. Le quiero insistir, ¿no?, en esto. Déjenme ver si le podemos poner la imagen que creamos en honor al Papa Francisco. La hacemos algo claro, lo hicimos con mucho respeto, ¿no? Lo que creamos aquí con Toño Ruiz fue para, pues, homenajear, por supuesto, que al Santo Padre en todo esto. Ahí está, ¿no? Y bueno, pues yo le decía a usted que se va el Papa Francisco, después de dar este mensaje que lee uno de sus colaboradores, un mensaje de protesta, de lucha en contra de la injusticia, en definitiva. Fíjese, durante la celebración del Domingo de Resurrección, el Papa Francisco hizo su última aparición pública desde el balcón del Vaticano, y mire, debido a su delicado estado de salud, solamente pronunció esto lo dice en italiano, dice: queridos hermanos y hermanas, feliz Pascua. El maestro de la ceremonia les leerá este mensaje. Posteriormente, un colaborador leyó su mensaje, en el cual el Papa Francisco pues hizo un ferviente llamado a la paz mundial. Destacó que la paz no es posible sin libertad religiosa, de pensamiento y de expresión. Condenó la violencia en zonas de conflicto como Gaza, Ucrania, Armenia y África, y denunció el creciente antisemitismo. Asimismo, criticó la carrera armamentística global y exhortó a los líderes a priorizar la ayuda humanitaria sobre la militarización. También denunció las políticas antiinmigrantes, eso no podemos tampoco dejarlo pasar, ¿no? Abordó el tema de la inmigración en este último mensaje de Pascua. Expresa su preocupación por el desprecio hacia los migrantes y otros grupos vulnerables. Y mire, como se lo decía hace ratito Vicente Serrano, esto es importante, señoras y señores, porque tenemos a un Papa Francisco que tiene que recibir a líderes de Estado, ¿no? Y recibió desafortunadamente, porque pues, así es el protocolo, al vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance. Ese tipejo que se ha cambiado el nombre tantas veces se lo ha cambiado el infame que en su momento este sujeto comparó a Donald Trump, a quien hoy sirve, con Hitler, lo llamó estúpido, imagínese usted a Donald Trump, y ahora bueno, ahora lo sirve como su vicepresidente. Bueno, pues el Papa Francisco, con muchísima fuerza en su voz, expresa su preocupación por el desprecio hacia los migrantes y hacia otros grupos vulnerables a horas de haberse reunido con J.D. Vance. Hizo de hecho un llamado a la esperanza y a la confianza en los demás, incluso en aquellos que provienen de tierras lejanas y tienen costumbres diferentes, recordando que todos somos hijos de Dios. Además, durante una reunión privada esta reunión privada que tuvo más bien, ¿no?, con el vicepresidente J.D. Vance, se plantea que el Papa sí criticó las políticas migratorias restrictivas del presidente Donald Trump, defendiendo la dignidad y los derechos de los migrantes. Es lo que plantea, por ejemplo, estoy leyendo del periódico La Nación. Imagínese usted, ¿no? Y obviamente, bueno, pues estas declaraciones reflejan el compromiso constante del Papa Francisco con la defensa de los inmigrantes y su llamado a la solidaridad y a la inclusión. Tenemos muchas imágenes, efectivamente. Déjame, porque no salgo. ¿Qué pasó? Ahí está. Ya sé que, perdón, me río de los nervios. Es un día muy triste, honestamente. Es un día extremadamente triste que pues tenemos que platicar. Pero le decía yo a usted que hay mucho que plantear al respecto de lo que ocurre con el Papa Francisco, de su figura, de su congruencia, de su verdadera cristiandad, ¿no? Se tiene que pues resaltar por sobre todo hoy que miren, se da a conocer que en Gaza efectivamente se está viviendo un infierno, en la franja de Gaza, por este genocidio que está cometiendo el Estado político de Israel.
Y sobre todo porque, insisto, es el Papa Francisco el que denuncia esto una y otra vez. Y a horas de morir lo volvió a denunciar la violencia, volvió a denunciar el genocidio, la guerra. Fíjese que la Cruz Roja Internacional acaba de dar a conocer que Gaza vive un infierno en la tierra, con información de AP, Europa Presa, FP, Prensa Latina, el periódico La Jornada da a conocer esto. Dice una investigación israelí sobre el asesinato de 15 trabajadores sanitarios palestinos en Gaza. Miren, le ponen trabajadores sanitarios, son médicos, médicos y médicas, según lo que leíamos por ahí. El mes pasado confirmó ayer fallos profesionales y violaciones de las órdenes, pero ningún intento de ocultar el incidente, y aseguró que sus tropas no emplearon fuego indiscriminado e informó que el subcomandante a cargo de la unidad fue despedido. Bueno, pero le digo, la Cruz Roja Internacional está señalando que Gaza vive un infierno en la tierra. Hace rato lo platicábamos con Vicente Serrano, cómo es que, pues desafortunadamente nos hemos tenido que enfrentar a, personajes muy oscuros en estos últimos tiempos, muy malvados, diabólicos, hasta por decirlo así, y pues obviamente esta pérdida de un gran hombre, de un hombre congruente, un hombre de Dios, por supuesto que pesa para la humanidad, pesa para el planeta. Este fin de semana se realizaron una serie de protestas en contra de las políticas neonazis, políticas neofascistas que está interponiendo el gobierno de Donald Trump para efectivamente, ¿no?, establecer el supremacismo blanco acá en los Estados Unidos. Y bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de estar en las protestas que tuvieron lugar aquí en Kansas City, Missouri. Protestas que, mire, llama la atención. Le digo, esto tenemos que ponerlo en el contexto del fallecimiento del Papa Francisco, porque, insisto, estoy leyendo ahora de este periódico argentino La Nación, que el Papa Francisco, eso es lo que dicen ellos, sí le habría reclamado a J.D. Vance sus políticas antiinmigrantes, la deshumanización. Lo hace en su mensaje ahí, Urbi et Orbe, en la Plaza de San Pedro, antes de morir. Y este fin de semana, en varios sitios de la Unión Americana, en varios sitios de los Estados Unidos, la gente salió a las calles a protestar en contra de esas políticas antiinmigrantes. Usted va a ver los cartelones, va a ver usted las cartulinas, los cartones que ponen ahí, pues los manifestantes, como muchos son, saquen a la de nuestras comunidades, los inmigrantes tienen derechos acá en Estados Unidos, protejamos a los inmigrantes, entre tantas cosas, además de, bueno, denunciar efectivamente a Donald Trump. Pero bueno, vamos por partes, vamos a ver esto que captamos aquí en Kansas City este sábado. Fue una de tantas ciudades que se sumaron a la protesta en contra de Donald Trump y sus políticas supremacistas blancas. Veamos, escuchamos. Yeah, I'm not trying to lose my voice. Sorry. Good job. Let's just start next time. It's all plagiarized. And that kind of surprised me too. I saw them earlier. They were
changed everything already. They were. This is what democracy looks like. This is what democracy looks like. He said, he goes, I bet that. Oh, no, sorry. That's right. Good thoughts. Cool. Y mire, porque esta es una señora que se disfrazó de esta serie que se llama, ya sabe usted, la serie esta de Handmaid's Tale, ¿no? Que en la que pues habla, ¿no?, de un estado fascista, ¿no?, profascista, en el que de forma muy desafortunada pues toma el poder un grupo machista, fascista, etcétera, ¿no? Bueno, mire, le quiero explicar a usted que la bandera al revés, cualquier bandera al revés, no es un signo no es una falta de respeto. En el Código Internacional de Banderas, el Código Náutico Internacional de Banderas, si uno está en un barco y uno voltea la bandera del país de ese barco, significa que ese barco está en problemas. Es una, como le llaman en inglés, distress signal, una señal de auxilio. No es una falta de respeto que la gente haya volteado la bandera de los Estados Unidos, es que es la simbología de cómo es que pues está pidiendo ayuda, está diciendo estamos en problemas en estos momentos, es una distress signal, a eso se debe. Usted pues, ve que en estas imágenes cómo es que la gente expresa su descontento con el presidente Donald Trump, quien por cierto no ha tuiteado algo acerca de el fallecimiento del Papa Francisco. Nada, el último comentario ahí en Twitter es una estupidez sobre un ataque al expresidente Joe Biden. La Casa Blanca tuiteó unas fotos ahí de Vance y de Trump con el Papa Francisco y se acabó, ¿no? Y ya. Me dicen, ¿por qué no se ven personas afroamericanas? Bueno, había uno que otro, sí había, de hecho ahorita va a haber ahí una señora, pero tienes tú toda la razón. Kansas City es una ciudad muy segregada, si le soy perfectamente honesto, que está dividida por una calle que se llama Trust, que por cierto fue nombrada en honor a una esclavista, imagínese usted, ¿no? De los que, pues, mira, ahí está la señora afroamericana, la que trae el pelo azul, ahí está. Pero sí, efectivamente es una ciudad muy, muy segregada y aquí no vimos casi personas afroamericanas. Es el momento en el que todos se deben unir para enfrentar al fascismo. Vi también a muy pocos mexicanos, vi a 2 mexicanos específicamente, ¿no? Que estaban por ahí. Uno traía ahí un mensaje que decía chinga tu maga. A ver si lo puedo mandar, no es que ahorita no, ya estamos en el programa, pero bueno, ahí estaba también esa persona. Y pues yo quiero insistirle, ¿no?, que esto se da en el contexto de pues, una problemática para el mundo. En un mundo en el que la ultraderecha quiere regresar, en algunos lugares, por ejemplo, de Latinoamérica, de Europa, y en los que efectivamente, bueno, pues está teniendo y está llevando a cabo una serie de políticas espantosas, terribles, durísimas, en contra de pues la humanidad, clara y absolutamente.
Hoy que Donald Trump quiere hasta deportar a ciudadanos estadounidenses a los, pues vamos, campos de concentración del empresario Nayib Bukele, por supuesto que duele que uno de los grandes defensores de lo que está bien, del progreso, de la humanidad, de la igualdad, de la fraternidad universal, haya fallecido, como lo es el Papa Francisco. Y mire, hoy, pues obviamente la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, tuvo pues hizo una serie de planteamientos sobre el Papa Francisco. Vamos con el primero. Comenzó, de hecho, su mañanera hablando de una pérdida muy dolorosa al referirse a Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco. Por supuesto, nuestro pesar por el fallecimiento del Papa Francisco, nuestro abrazo a todos los católicos de México, pero también a los no católicos. El Papa Francisco fue un humanista, un hombre que estuvo cerca siempre del más humilde, de los pobres. Todavía el día de ayer su mensaje fue por la paz, así que es una pérdida dolorosa. Que en paz descanse. Nuestro abrazo y cariño a todo el mundo y en particular a las y los católicos de México. Bueno, ya no nos dio el día de hoy tiempo, pero mañana vamos a también hacer una semblanza del Papa Francisco y para nosotros, más allá de la religión, evidentemente somos un Estado laico, pero siempre defendimos al Papa Francisco por su humanismo y su visión frente a los más humildes. Entonces mañana haremos una pequeña semblanza de su pensamiento. Es importante señalar que ni el expresidente Andrés Manuel López Obrador ni la presidenta Claudia Sheinbaum profesan la fe católica, y aún así ambos han expresado una y otra vez su admiración y su reconocimiento a quien fuera pues el líder de la Iglesia Católica, y uno de los mejores que hemos tenido en estos miles de años de papado, al Papa Francisco. Es muy, muy interesante lo que dice la doctora. No solamente es una pérdida para los católicos, es una pérdida absoluta para la humanidad, en definitiva. Fíjese que más adelante le preguntarán a la presidenta, sobre este encuentro que tuvo con el Papa Francisco previo a su campaña hacia la presidencia, y dio a conocer algo que me llama mucho la atención y que habla de esa congruencia del Papa Francisco, en lo político incluso, ¿no? Es un hombre que era austero, como Andrés Manuel López Obrador, como Claudia Sheinbaum, un hombre austero. Dice la presidenta que la recibió en un departamento muy, muy, muy austero, muy, dice ella, modesto, sencillo. Así le llama la presidenta de México. Veamos, escuchemos esto. Creo que estas son declaraciones históricas. A eso apuntamos. Le quiero compartir que me está costando mucho trabajo llevar a cabo este programa. Nunca conocí en persona a Jorge Mario Bergoglio, al Papa Francisco. No sé si le pasa a usted que a veces con ciertas personas se siente identificado y lo siente usted parte de su familia. Siento en estos momentos como si se me hubiera muerto un miembro de mi familia. Me hace sentir muy, muy triste esta noticia. Así me vio usted en los espacios de Vicente Serrano, y lo hemos estado mi esposa y yo platicando durante todo el día, ¿no? Especialmente en estos momentos tan difíciles para la humanidad, en los que no podemos tirarnos al piso, tenemos que seguir luchando por esa fraternidad universal por la que siempre luchó el Papa Francisco. Pero bueno, vamos a escuchar esto que contó la doctora Claudia Sheinbaum. Por cierto, ahí sí llama, no me imagino que fue a manera de guasa, exhibió cómo es que a Xóchitl Gálvez ella no la recibió en su casa, ¿no? La recibió en otro lado, pero bueno, ella sí, en su muy modesto y sencillo departamento, así lo dio a conocer la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Nos puede relatar un poco cómo fue el encuentro cuando usted estuvo con el Papa? ¿Qué temas hablaron? ¿Y si hizo alguna solicitud el Papa o usted a él?
Sí, pues fue un encuentro muy emotivo. Fui invitada por los hermanos Suleimán. Ellos tenían una cercanía muy grande con el Papa Francisco, derivado de ellos mismos, pero particularmente de la relación que tuvo su padre con el Papa Francisco desde que era obispo en Argentina. Se conocían desde antes y de ahí pues estaba esta relación de amistad. Entonces tuve el privilegio de que me recibiera junto con ellos y una persona muy cercana al Papa Francisco, argentino, en su departamento, ubicado ahí en el Vaticano. Un departamento muy modesto, muy sencillo, que muestra pues lo que él siempre promulgó, que fue la austeridad en todos sentidos y particularmente en la Iglesia Católica. Le platiqué que iba a ser candidata no, él me dijo primero, porque había ido, ahora sí les voy a platicar con detalle. Había ido la candidata del PRIAN, Xóchitl Gálvez, un día antes. A ella no la recibió en su casa, por cierto. En la parte de abajo fue recibida. Y me dijo, vino hace unos días una mujer, una buena mujer, dijo, que va a competir por la presidencia de México. Y me dijo que había otra mujer que también iba a competir por la presidencia de México. Y le dije, pues soy yo, su servidor, Francisco, su santidad. Y hablamos yo le dije la frase que siempre uso en las asambleas, que la he dicho muchas veces, de él, que me parece que en muy pocas palabras muestra su humanismo y además lo que debemos ser todas las personas, todos los seres humanos, que es que nadie debe mirar, que la única forma lícita de mirar a alguien de arriba a abajo es cuando uno le da la mano para levantarse. Ese pensamiento lo he dicho incluso en mi campaña, lo dije muchas veces, porque es muy hermoso, es decir, los seres humanos somos iguales, las personas somos iguales y siempre debemos vernos a los ojos, de frente. Nadie debe ver nunca discriminatoriamente de arriba a abajo a otra persona, como si alguien fuera más que otra. Y la única manera que debe hacerlo es cuando uno le da la mano para levantarse. Entonces la comenté, él me mostró un cuadro que justamente era esa frase representada en un cuadro que tenía él. Y de ahí pues me platicó algo de su vida, de momentos de su vida, un hombre además con muy buen sentido del humor. Nos hizo un chiste sobre argentinos, que no voy a repetir o que no vayan a decir que es él siendo argentino, hablando de su sentido del humor. Y estuve casi una hora ahí. Entonces, la verdad, un privilegio, un hombre muy sabio, que en muy pocas palabras decía pensamientos muy profundos. Entonces, realmente pues fue un momento muy especial y le agradezco a él y por supuesto pues a los hermanos Suleimán que me permitieron llegar hasta él. ¿Sabe qué? También hay otra parte ahí interesante. Le pregunta Federico Lamont, este reportero, sobre la tercera encíclica que emite el Papa Francisco. La tercera encíclica habla sobre la fraternidad universal, pero Federico la confunde con la segunda, la cual pues habla sobre el medio ambiente, que también es un tema muy importante. Es la primera vez que un papa
se refiere a lo que está ocurriendo en estos momentos. Ya está ocurriendo en estos momentos en el mundo, el cambio climático, eso es innegable, ¿no? Hay forma de detenerlo, no, pero sí de contrarrestarlo. Y me llama mucho la atención que efectivamente, bueno, pues la presidenta se refiriera a eso, ¿no? Se refiriera a pues la forma en la que el Papa Francisco pues abordó este tipo de temas sobre nuestra máxima casa, que es el planeta. Esto fue lo que dijo la doctora Claudia Sheinbaum. También, presidenta Federico Lamont, de así lo dice Lamont, que a 14 meses y 23 días de su encuentro con el 264 heredero al trono de San Pedro, aunque no se mencionó, ¿cuál sería su posición respecto a la tercera encíclica del extinto Papa Bergoglio, Laudato Si, dado que usted tiene una vocación ecologista? Y ese es el compromiso que él mostró hacia la madre naturaleza. Y la recibió fue en el cuarto de Santa Marta. Ahí fue su encuentro con su santidad. Entonces, respecto a Laudato Si, que es la tercera encíclica de su santidad, ¿cuál sería su posición, presidenta? Pues él tiene, en sus encíclicas, tiene pensamientos muy profundos, más allá de la parte religiosa. Él era un crítico al consumismo, a la discriminación, profesaba un profundo amor al prójimo y al más humilde, fue muy crítico al neoliberalismo. Y en el caso de su posición de nuestra casa común, que así llamó al planeta, pues es también un pensamiento muy profundo de cómo entre todos debemos cuidar a la madre tierra, dicen los pueblos originarios, al planeta, a nuestro mundo. Entonces realmente un hombre muy sabio y que deja pues profundas enseñanzas al mundo entero. Le quería decir yo a usted que efectivamente hay bueno, no es tanto culpa del corresponsal, pero fíjese, la tercera encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, de 2020, es un llamado a la fraternidad universal y a la amistad social como fundamentos para un mundo más justo, solidario y pacífico. Se inspira, como se inspira en su nombre, en San Francisco de Asís, y se pone a denunciar el individualismo, el nacionalismo excluyente, que es el negativo, ¿no? Debe ser patriotismo incluyente y no nacionalismo excluyente. Las desigualdades económicas, la cultura del descarte, y aboga por una política centrada en la dignidad humana, el bien común y el diálogo intercultural e interreligioso. Aunque el tema ecológico, le decía yo a usted, pues es central en la encíclica anterior, Laudato Si, en Fratelli Tutti, sí retoma la preocupación por el medio ambiente al insistir en que todo está conectado. Dice, el cuidado de la creación forma parte inseparable del cuidado de las personas, especialmente los más pobres. Así propone una cultura del encuentro y solidaridad que abrace también a la naturaleza en una ecología integral que atraviese todas nuestras relaciones. Y mire, hace ratitito, una persona aquí en nuestro chat, no quiero dar su nombre porque tampoco no es mi caso exhibir a nadie ni que se sienta aludida, lo digo con mucho respeto, y dice, oye, Toño, te respeto mucho, pero pues, ¿qué hizo el Papa Francisco en contra de las violaciones cometidas por curas desgraciados en la Iglesia Católica? Y mire, hubo varias situaciones ahí, no es por defenderlo ahora que se ha muerto el Papa Francisco, pero sí abordó el tema de de las violaciones sexuales, ¿no? En su momento se llegó incluso a expulsar a miembros de la iglesia, algo que no había ocurrido nunca antes, y sí se llegó a exhibir y a denunciar, ¿no? Hay que ser muy claros con eso, ¿no? Efectivamente sí llegó a ocurrir, ¿no? Insisto, no es por defender, ¿no? Pero sí hay una diferencia
absoluta en los padres anteriores. Muchos respetaban con mucha fuerza a Karol Wojtyła, Juan Pablo II en su momento. Sin embargo, bueno, pues usted sabe perfectamente, fue un papa que encubrió al monstruo Marcial Maciel, por ejemplo, ¿no? Y que pues salieron a la luz todo este tipo de situaciones horrendas hasta después de que incluso lo canonizaran, lo hicieran santo.